Mi gato reencarnó en mi hijo. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que para muchos puede sonar imposible, pero yo lo viví. Y sé que es real. Durante más de 8 años tuve un gato llamado Apolo. No era un gato común. Desde el primer momento en que lo vi, supe que había algo especial en él. Siempre estuvo conmigo. Me acompañó en cada mudanza, en cada ciudad en la que tuve que vivir por mi trabajo. Se adaptaba sin problemas a cualquier entorno, como si lo único que importara fuera que estuviéramos juntos. Era mi amigo, mi familia, mi confidente. Y entonces, sin previo aviso, un día se fue. Lo encontré dormidito. Pero no despertó. No estaba enfermo. No era viejo. Simplemente, se apagó. Esa noche no pude dormir, y lo que siguió fueron 8 días completos llorando su ausencia. El silencio de la casa era insoportable. 2 semanas después recibí una noticia que me cambió la vida: estaba embarazada. Me emocioné, pero lo que más me sorprendió fue lo que descubrí después. Según Aristóteles, el alma de un varón entra al cuerpo a los 40 días después de la concepción. Y justo eso tenía mi embarazo al momento de enterarme. 40 días. Desde ese momento, empecé a preguntarme si Apolo realmente se había ido. Días después tuve un sueño que jamás olvidaré. Apolo me habló. Su voz era clara, profunda. Y me dijo: nunca más tendré frío. Estaré bien. Desperté con lágrimas en los ojos, pero una sensación de calma me envolvía. Como si hubiera regresado a despedirse, o a darme un mensaje. Otra noche, no fue un sueño lo que me despertó, sino una voz suave, de un niño pequeño, que susurró: mamá. Abrí los ojos, encendí la luz. No había nadie. La habitación estaba vacía. Pero esa voz me dejó el corazón acelerado. No sentí miedo. Sentí presencia. Los meses pasaron, y finalmente, en mayo, mi hijo nació. Lo primero que noté fueron sus ojos. Me miraban como si ya me conociera de toda la vida. En ese instante, sin decir una palabra, supe la verdad: Apolo había vuelto. Y como si el destino quisiera confirmarlo, mi hijo nació bajo el signo de Géminis, regido por el dios Apolo. El mismo nombre que llevaba mi gato. Con el tiempo, he notado cosas que me dejan sin aliento. La forma en la que mi hijo me mira, idéntica a como lo hacía Apolo. La manera en que apoya la cabeza sobre mi hombro, exactamente igual. Incluso su costumbre de seguirme por toda la casa, como si no quisiera perderme de vista. Algunos me dicen que son solo coincidencias. Pero yo sé lo que viví. Apolo me prometió que estaría bien. Y cumplió. Ahora sé que, de alguna forma, el amor trasciende todo. Incluso la muerte. El perro sin rostro. Hola, gato macabro. He dudado mucho en escribir esto, no porque no me crea capaz de contarlo, sino porque cada vez que pongo en palabras lo que pasó, me viene un mal presentimiento. Todo empezó un jueves. Yo estaba en cama, con la luz de mi lámpara apagada y la pantalla del teléfono iluminándome la cara. Había dejado la puerta del cuarto entreabierta para que entrara un poco de aire. El ruido de la calle ya casi había muerto. Tenía a mi perro, Toby, cerca. A veces dormía pegado a mi costado de la cama, otras se acurrucaba en la alfombra, a la altura de mis pies. Es un mestizo, y si algo lo define es su costumbre de dar lamidas cuando quiere llamar mi atención. Aquella noche lo hizo. Aparté el pie con un movimiento distraído, sin despegar la vista del teléfono. Toby insistió. Sentí su lengua en la planta del pie, más áspera de lo habitual, insistente, como si raspaba de más. Reí un poco, fastidiada. Ya, Toby, basta. Dije en voz baja, sin querer despertar a los vecinos. Perdí el hilo del video que estaba viendo. Con el rabillo del ojo noté la mancha de su lomo bajo la cama. No me incliné a verlo, era el gesto de siempre, una lamida. Yo aparto el pie, él insiste. 3, 4 veces. El tacto, sin embargo, me resultó extraño. En lugar del húmedo cálido de su lengua, había algo casi seco. Pensé que quizás se había quedado sin agua y apunté mentalmente para rellenarle el tazón en cuanto apagara el teléfono. Entonces llegó el sonido, un aullido. Con una vibración que yo reconocería entre mil. Era la voz de Toby. Venía de la sala. Alcé la cabeza, confundida. Bajé el pie de la cama con cautela, como si el suelo fuera a romperse. Toby, susurré. Silencio. 1 segundo. 2. Otro aullido, desde la sala.
más cercano a la ventana que da a la calle. Si Toby estaba aullando en la sala. ¿Quién me estaba lamiendo el pie? Me incorporé y me asomé al borde de la cama. Abajo, la franja oscura entre el colchón y el suelo. Nada. Metí la mano tanteando, esperando sentir el pelo de mi perro, su calor. Topé con vacío y polvo. Volví a decir su nombre, el cuarto. De pronto, estaba frío. Como si algo hubiera abierto una ventana. Me puse en pie. Encendí la luz del pasillo. Caminé hacia la sala con una lentitud tensa. El aullido volvió. Empujé la cortina y me acerqué a la ventana. Y ahí estaba, Toby, afuera, con las patas delanteras apoyadas en el cristal, moviendo la cola, los ojos muy abiertos. Me miraba como si hubiera tardado demasiado. El vidrio se empañaba con su aliento. Rasguñó el cristal, pidiendo entrar. Mi mente se quebró en dos, la parte que quería abrir, abrazarlo, pedirle perdón por no haberme levantado antes, y la otra, la que comprendió al fin la pregunta que había estado evitando, si Toby estaba fuera desde hacía rato, quién me había lamido el pie una y otra vez. No quise mirar atrás, pero lo hice. Y fue entonces cuando lo vi. En el pasillo, a la altura de la puerta de mi cuarto, había un perro. El tamaño, la silueta, la forma de las patas, el movimiento leve del lomo al respirar, todo igual que Toby. Pero su cara no estaba. Donde debían estar los ojos, el hocico, las cejas, la lengua. Había una superficie de carne oscura y húmeda, rugosa, como un tejido vivo sin terminar. Era la ausencia. Un rostro arrancado. El hedor llegó un segundo después, un olor a trapo húmedo dejado demasiados días, a sótano cerrado. Me subió por la garganta y me dieron arcadas. No pensé, corrí a la puerta de la sala, levanté el pasador y la abrí de par en par. Toby entró como una flecha, rozándome la pierna. Apenas cruzó el umbral, me giré hacia el pasillo. El perro sin rostro desapareció. Cerré la puerta con llave, con cadena, con todo. Toby me daba vueltas, nervioso, olfateando el aire, el pasillo, la alfombra, el marco de mi puerta. Erizó el pelo del lomo, enseñó los dientes y soltó un gemido. Lo abracé, sentí su corazón pegado a mi pecho. Lloré. Me llevé la mano al pie y lo palpé. Las noches siguientes fueron una batalla de nervios. Cerré la puerta del cuarto con llave. Aseguré las ventanas. Puse un vaso de agua junto a la cama y otro en el piso, por si Toby tenía sed para no volver a sentir esa textura áspera que no era suya. A veces me siento ridícula por el cuidado con que miro ahora mis propios gestos. Cuando se me acerca la lengua tibia de Toby al pie, detengo el instinto de apartarme y en su lugar enciendo la luz. Lo miro a los ojos, toco su collar, confirmo su calor, su ritmo. Y entonces lo dejo lamer. Si me haces caso, gato, no busques explicación en esta historia. No la tiene. O quizás sí, pero en un lugar que no sé nombrar. Solo quise contártela para que quienes duermen con la puerta abierta aprendan a escuchar el sonido exacto de lo que aman. Hay cosas que saben imitar lo que más quieres. La noche en que mi caballo me habló. Hola gato macabro. Siempre me consideré una persona escéptica. No creía en fantasmas, ni en brujas, ni en nahuales. Para mí, todas esas historias que contaban los mayores en las noches eran simples leyendas. Hasta que hace 2 años, algo que viví en carne propia me hizo cambiar de opinión para siempre. Era Semana Santa. Como cada año, mi familia y yo viajamos desde la ciudad hasta el rancho de mis abuelos, en plena sierra de Durango. Ese lugar siempre me ha parecido hermoso, pero también tiene un aire solitario y misterioso. Los caminos de tierra parecen interminables, las noches son tan oscuras que puedes ver el cielo lleno de estrellas. Mis abuelos siempre me han tenido confianza con sus animales. Desde niño he montado sus caballos y ayudado a darles de comer. Aquella noche, después de la cena, se me ocurrió sacar a pasear a Aquiles, mi caballo favorito. Es un animal fuerte, de pelaje oscuro. Cuando estaba ensillando a Aquiles, mi abuela me miró con seriedad y me dijo: Jonas, en la noche no te alejes mucho. Aquí hay cosas que no son de este mundo. Le sonreí, pensando que era otra de sus advertencias basadas en supersticiones. Le aseguré que no pasaría nada y partí, dejando atrás las luces del rancho. Al principio, avanzábamos despacio, escuchando solo el crujir de la tierra bajo las herraduras. Pero con el paso de los minutos me di cuenta de que había tomado un desvío que no recordaba. El sendero se hizo más estrecho y los árboles parecían cerrar el paso.
Pensé que si me daba la vuelta y avanzaba en dirección contraria regresaría al rancho. Fue entonces cuando, entre la penumbra, vi algo. Una figura, apenas iluminada por la débil luz de la luna. Me acerqué con cautela y vi que era una cabra. Estaba de pie, completamente quieta, mirándome fijamente. Decidí seguir avanzando, pero justo cuando pasábamos junto a ella, escuché una voz profunda, fuerte y escalofriante que dijo: «Eso quiere hacerte daño». Me quedé helado. Miré a mi alrededor. No había nadie. La voz había venido de muy cerca, tan cerca, que parecía provenir de Aquiles. Tiré de las riendas para avanzar más rápido, pero el caballo giró bruscamente hacia un sendero lateral. Sentí que estábamos huyendo de algo. Y entonces, detrás de nosotros, comenzaron a escucharse pasos. Pasos rápidos, como de un ser humano corriendo, golpeando la tierra con fuerza. Volteé y vi lo imposible. La cabra nos seguía. Pero iba erguida, corriendo en dos patas, con una velocidad que ningún animal podría correr. La adrenalina me invadió. Golpeé ligeramente a Aquiles con los talones para que acelerara, pero lo que escuché después fue horrible. Una voz burlona, idéntica a la de mi tío, comenzó a gritar detrás de mí: «Jonas. Jonas. Te voy a atrapar. No puedes ir muy lejos». Aquiles relinchó con fuerza y comenzó a galopar como nunca lo había hecho. El aire me pegaba con fuerza en la cara, y sentía que en cualquier momento algo me iba a alcanzar por la espalda. No sé cuánto tiempo corrimos. A mí me pareció una eternidad. Las sombras de los árboles pasaban como fantasmas a nuestro alrededor, y yo no me atrevía a mirar atrás. Finalmente, las luces del rancho aparecieron a lo lejos. Salté del caballo antes incluso de que se detuviera y corrí hacia la casa. Apenas crucé la puerta, empecé a contar lo que había pasado, pero me interrumpieron con una noticia inquietante. Mi abuelo había salido a buscarme porque mi tío había tenido un accidente. Una cabra se la había cruzado en el camino. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cuarto, con Aquiles en el corral, escuchando cada ruido afuera, temiendo volver a oír esa voz. Desde entonces, jamás he vuelto a montar a caballo después de que cae el sol. Y cada vez que regreso al rancho, no puedo evitar pensar que, en algún lugar de la sierra de Durango, esa cabra todavía me está buscando. La perrita que murió 2 veces en el mismo árbol. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que vivió un amigo mío con su papá. Yo no estuve ahí cuando pasó lo peor, pero conozco la historia desde el principio y he visto las fotos. No sé cómo explicarlo sin que suene a mentira. Aún así, te lo cuento tal como me lo contaron y como yo lo entendí. Todo empezó en un río que cruza por la orilla del pueblo. En temporada de lluvias, ese río suena fuerte, trae palos, hojas, basura de otros lados. Cuando baja el caudal, deja ver ramas atoradas, bolsas, botellas y cosas que ojalá no vieras. Una tarde, hace años, mi amigo y su papá fueron a pescar. No era un lugar bonito, pero a veces ahí picaba. De lejos escucharon un quejido, como un llanto ronco que no era humano. Siguieron el sonido entre la maleza y la vieron, una perrita amarrada con un lazo a un árbol, metida hasta el pecho en el agua, temblando. Los hijos de la perrita estaban ahí mismo, enredados entre ramas y lodo. Habían nacido hacía días. Ninguno respiraba. No voy a describir más porque no hace falta. A mi amigo se le partió la voz. El papá, que no es de llorar, apretó la mandíbula y se metió sin pensarlo. La desamarraron. La cuerda le había marcado el cuello. La perrita no mordió, no gruñó, no peleó, solo dejó caer la cabeza en los brazos del señor, como si se rindiera por fin. Se la llevaron a la casa. Le dieron de comer, la curaron de lo que pudieron, la limpiaron con paciencia. La perrita no ladraba. Al principio no quería entrar, se quedaba en el umbral como si no mereciera un techo. Pero poco a poco entendió que ese sería su lugar. Le compraron un collar sencillo, rojo, para que supieran que ya tenía familia. Nadie le puso nombre formal. Le decían mi niña, Mora, Río, según quien la llamara. Con el tiempo, la perrita comenzó a mover la cola. No corría como loca ni hacía travesuras, caminaba detrás de mi amigo y de su papá, silenciosa, atenta. Aprendió a dormir al pie de la cama del señor. Si él tosía por la noche, la perrita se levantaba y le ponía el hocico en la mano. La gente dice que los animales entienden más de lo que creemos. Yo lo vi en fotos y videos, y en esa mirada había algo que uno no ve todos los días. Así pasaron 9 años. 9. La perrita envejeció con la familia.
Le salieron canas en el hocico, se le hicieron ásperas las almohadillas de las patas. A veces cojeaba un poquito en los días fríos. Aún así, seguía a todos lados. Mi amigo tiene 1000 historias de ella, hay fotos con niños, con cumpleaños, con luces de Navidad. El collar rojo se fue gastando, pero nunca se lo quitaron. Un domingo, sin planearlo, mi amigo y su papá hablaron del río. De aquel día. No lo hacían seguido. El señor dijo que, antes de que la perrita estuviera más viejita, quería llevarla a caminar por la orilla, no para hacerla sufrir, sino como un gesto raro de despedida, de agradecerle por esos años. Fueron en la tarde, cuando el sol ya no pega tanto. Pasaron por el árbol donde, 9 años antes, la habían encontrado. Ahí estaba, tronco ancho, la perrita se detuvo. Olfateó el aire. Se quedó quieta, mirando el punto donde alguna vez estuvo un lazo. Caminaron un poco más. En un descuido, la perrita, que casi siempre iba pegada a la pierna, tiró leve de la correa y se soltó. Salió disparada hacia la maleza. No corría así desde joven. Mi amigo gritó su nombre. El papá también. Nada. La siguieron entre arbustos. El ruido de las hojas secas bajo las botas los apuraba. No tardaron ni 2 minutos, eso me lo repitieron varias veces, ni 2 minutos. La encontraron ahí mismo. No tengo otra forma de decirlo. La perrita estaba amarrada al árbol. Con un lazo viejo, hundido en la corteza como si llevara meses ahí. El cuerpo de la perrita no era el de hacía 5 minutos. Estaba seco, pegado al hueso, la piel tensa como pergamino. Los ojos hundidos. Los dientes al aire. Cuando mi amigo la vio, se quedó sin aire. El papá, que no llora, se llevó la mano a la boca. Era su perrita. Era ella. El collar rojo, descolorido, estaba ahí, incrustado en la piel dura. Parecía que alguien la hubiera matado hacía tiempo y la hubiera dejado a podrirse al sol. Pero eso era imposible. Hacía un instante corría. Hacía un instante respiraba. Mi amigo se acercó temblando. Puso la mano en el lomo. Estaba frío. Tocó el collar para asegurarse de no estar viendo mal. El cuero, ya viejo, tenía una marca que él mismo había hecho con una navaja cuando el hoyito se aflojó. No había duda. No era otra perrita parecida. Era su perrita. Lo que siguió fue confuso. Intentaron desamarrarla. La cuerda estaba dura, casi piedra. Llamaron a un vecino que vive por ahí, un hombre que ha visto de todo. Cuando llegó y la vio, se persignó. Dijo que no la movieran. Hay cosas que se quedan donde deben, aunque uno no quiera. Mi amigo no es de inventar. No le gusta llamar la atención. Desde entonces, el árbol se volvió un punto que habitan. No por miedo al río, sino por respeto a lo que sea que ocurrió. Yo no tengo explicación. Algunos dicen que el tiempo, en ciertos sitios, se dobla como una lámina caliente. El gato que salvó a mi papá. Hola gato macabro. Lo que voy a contarte ocurrió en plena pandemia, en esos días extraños en los que todo estaba cerrado, las calles se veían vacías y la rutina de todos cambió por completo. No es una historia de terror, pero sí es algo que todavía no me explico y que, de no haber sucedido, hoy estaría contando una historia muy diferente. O quizá no podría contar nada. Durante esa época, el primer lugar en México en ponerse en semáforo verde fue Veracruz. Mi papá y yo somos artesanos, así que él decidió ir a trabajar al puerto, donde el turismo empezaba a regresar y había más oportunidades de vender. Yo me quedé en mi ciudad, en el Estado de México, fabricando mercancía para mandarle o para vender en los tianguis locales. En esos días, mi rutina era muy particular. Solía quedarme despierto hasta altas horas de la noche, incluso hasta las 3 o 5 de la madrugada, armando piezas. Tenía un gato llamado Hockeys, mi compañero inseparable, que a veces me hacía compañía en la cocina mientras trabajaba. Él no siempre estaba conmigo, algunas noches dormía en mi cuarto, otras se quedaba cerca de mí, sobre una silla, mirando o durmiendo mientras yo seguía con mis cosas. Como mi papá trabajaba en la zona turística del puerto, el movimiento de gente allá terminaba muy tarde, a eso de la 1 o 2 de la mañana. Por eso, era normal que a esas horas nos llamáramos o nos mandáramos mensajes por WhatsApp. Era una costumbre que ya teníamos, mientras él terminaba su jornada, yo seguía trabajando y platicábamos un rato. Pero esa noche fue distinta. Estaba concentrado armando mercancía en la cocina. Mi celular estaba cargando en mi cuarto,
Así que lo dejé ahí, sin pensar en nada raro. Serían las 2 o 3 de la madrugada cuando pasó algo extraño. Hawkeye, que estaba dormido en la silla junto a mí, se levantó de golpe. Sin razón aparente, comenzó a maullar de manera insistente. Al principio pensé que quería salir, pero su maullido no era normal. Sonaba desesperado, casi como si estuviera intentando advertirme de algo. Me mordió, me rasguñó y, con sus patas, me jalaba la ropa. Molesto, me levanté para abrirle la puerta que conecta la cocina con mi cuarto, pensando que quería irse a dormir. Pero no fue así. Apenas la abrí, siguió maullando y me miraba como si quisiera que lo siguiera. Caminó hasta el mueble donde yo había dejado cargando mi celular y se trepó. Luego se bajó, volvió a subir y se quedó ahí, mirándome fijamente. En ese momento, no sé por qué, tuve una corazonada. Algo me decía que revisara el teléfono, y cuando lo tomé, sentí un escalofrío. Tenía varias llamadas perdidas de mi papá. La última había sido hacía apenas un minuto. Le devolví la llamada de inmediato, pero no contestó. Lo intenté una segunda vez, y nada. Fue ahí cuando pensé en un amigo que vivía en la misma calle que mi papá, en el puerto, aunque en un departamento diferente. Lo llamé y le pedí que fuera a verlo. Él me dijo que justo habían llegado juntos a la calle hacía unos minutos. Mi papá había entrado a su departamento y él al suyo. Pero algo en mi voz hizo que reaccionara de inmediato. Me dijo que iría a asomarse. Mi papá vivía en el primer piso, con un balcón que daba a la calle. Mi amigo llegó y le gritó desde abajo. Mi papá apareció en el balcón, pero no dijo una palabra, apenas pudo aventarle las llaves. Mi amigo entendió que algo iba muy mal. Subió corriendo, abrió la puerta y lo encontró morado, sin poder respirar. Lo que había pasado fue insólito. Al llegar del trabajo, mi papá había pasado a un Oxxo a comprarse una lata de refresco. Al abrirla, el anillo metálico que sella la lata se desprendió y cayó dentro. Él no se dio cuenta. Al beber, esa pieza se le atoró en la garganta, bloqueándole la respiración y lastimándole. En medio de la desesperación, su instinto fue marcarme. Sabía que a esas horas yo estaba despierto. Hizo varias llamadas seguidas, tratando de que contestara antes de que fuera demasiado tarde. Por suerte, y gracias a que mi amigo llegó rápido, pudieron ayudarlo y logró recuperar el aire. Mi papá siempre ha sido muy calmado en situaciones así. Me dijo después que trató de aguantar el mayor tiempo posible para buscar una solución. Aún así, si no hubiera llegado ayuda, probablemente no habría resistido. Lo más inquietante de todo es que, si no hubiera sido por Hawkeye, yo no habría revisado el teléfono en ese momento. Tal vez lo habría visto mucho después, cuando ya no hubiera nada que hacer. No entiendo cómo mi gato supo que debía llevarme hasta mi celular, ni por qué actuó así justo en ese instante. No encuentro lógica en ello. No tiene sentido pensar que un animal pueda prever algo así. Y sin embargo, así fue. Gracias a Hawkeye, esa noche mi papá sobrevivió. Desde entonces, cada vez que miro a mi gato, recuerdo que, de alguna forma que no alcanzo a comprender, me advirtió de una emergencia que yo no podía saber. Y aunque muchos no lo crean, yo sé que esa madrugada él salvó una vida.